Hemos sentado de la exactitud de la palabra de Dios y de una forma bien detallada las verdades fundamentales con respecto a cómo la Escritura se interpreta a sí misma, cómo recibimos esta fantástica palabra de Dios y cómo podemos confiar en esta palabra de Dios cuando la tenemos y la dividimos correctamente. Ahora estamos listos para entrar en la profundidad de algo de la gran exactitud y el estudio de la palabra para realizarla en nuestras vidas y en nuestro entendimiento. El tema en el cual vamos a adentrarnos ahora es uno de los grandes temas en la palabra de Dios y voy a esforzarme por desarrollarlo y hacerlo vivo y real para ustedes. Esta es la sección que trata con la batalla de los sentidos versus la fe de revelación a la luz del nuevo nacimiento. En otras palabras, vamos a estar tratando con la batalla que se está librando entre los sentidos y la fe de revelación y su relación con el nuevo nacimiento. El estudio en el cual nos estamos adentrando ahora sobre el nuevo nacimiento y la batalla de los sentidos versus la fe de revelación es el punto crucial del cristianismo. Si usted tiene esto claro y si usted entiende de qué se trata, entonces todo el resto se conformará con ello en el orden y secuencia apropiados. Pero si usted no entiende la batalla de los sentidos versus la fe de revelación o el nuevo nacimiento, entonces nada tendrá forma, nada encajará consistentemente, no tendrá coherencia ni funcionará con una exactitud matemática y una precisión científica. Hay muy poca gente en la iglesia que haya entendido o podido explicar el nuevo nacimiento, que haya podido hacerlo encajar tanto con la vida como con la palabra de Dios. Muy poca gente. Ahora bien, yo no puedo explicarles el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el milagro de todos los milagros. No puedo explicarlo. Es cierto. Pero yo creo que por la gracia y la misericordia de Dios puedo llevarlos a la palabra, y que esta palabra de Dios, con el poder de Dios que hay en ella y el entendimiento que ustedes tienen de ella, se explicará a sí misma para que usted pueda entenderla. Si uno va a explicar algo, tiene que ser más grande que lo que explica. Es por esto que cuando escucho el argumento que la gente propone para la existencia de Dios, y a todos nosotros nos han educado según esas guías, cuando ellos nos han dado estos argumentos para la existencia de Dios, como el cosmológico y el teleológico, todos esos, ellos no prueban absolutamente nada. Porque si yo voy a probar a Dios Todopoderoso, yo tengo que ser más grande que aquello que puedo probar. Tengo que ser más grande que Dios. Como le decimos a nuestra gente, Henry Ford podía explicar el auto Ford. El auto nunca explicó a Henry. Así que ahora nos vamos a meter en la profundidad de esto. Porque para llegar a la grandeza de la palabra de Dios, tendremos que darnos cuenta de algunas de estas verdades fundamentales y básicas con respecto a este nuevo nacimiento y la intensa batalla que se está librando entre los sentidos y la fe. Ahora bien, este hombre natural, y cuando hablo del hombre natural me refiero al hombre de cuerpo y alma, el hombre que no ha renacido del Espíritu de Dios. Él es un hombre maravilloso, puede que tenga un buen corazón, puede ser un benefactor maravilloso, cariñoso y todo lo demás. Estoy hablando acerca del hombre natural, estoy hablando bíblicamente con exactitud. Estoy usando mis palabras semánticamente, de la manera correcta, de acuerdo con la palabra de Dios. El hombre natural, el hombre de cuerpo y alma, está limitado a la información recibida mediante los 5 sentidos. Los 5 sentidos son el único medio, las únicas vías, los únicos canales de aprendizaje que tiene el hombre natural. Todo lo que llega a la mente humana del hombre natural tiene que llegar mediante uno u otro de los 5 sentidos. Él lo ve, o lo oye, o lo huele, o lo gusta, o lo toca. Estos son los 5 sentidos. Todo lo que este hombre aprende, lo aprende por una combinación de uno u otro de estos 5 sentidos. Para aprender cualquier cosa, y esta es una verdad fundamental, así que escuchen cuidadosamente, para aprender cualquier cosa, tenemos que tener un centro de aprendizaje que esté fuera de la persona misma que está buscando. Para aprender, el hombre necesita un punto de contacto que esté fuera del hombre. La verdad necesita un centro de referencia que no sea el hombre mismo que busca. Es que, si vamos a aprender algo, solo podemos aprenderlo de una fuente externa.
Tenemos que verlo, oírlo, olerlo, gustarlo o tocarlo. Así que para aprender lo que sea, y esta ley del aprendizaje es dinámicamente importante, usted debe darse cuenta que cada persona que aprende prácticamente de la misma forma a través de uno u otro o una combinación de esos 5 sentidos. Tomen, por ejemplo, el proceso de aprendizaje de un bebé. Si un bebé pudiera nacer y vivir sin ninguno de los 5 sentidos, y yo sé que esto es científica y médicamente imposible, no hay registros de ningún niño que haya nacido vivo, faltándole todos sus sentidos, pero para enseñar esto, escuchen, si pudiera nacer sin ninguno de los 5 sentidos, careciendo de los 5 sentidos, ese niño nunca podría aprender, no podría aprender nada. La razón por la cual el niño puede aprender es porque el niño tiene los 5 sentidos y tiene un centro de referencia fuera de sí mismo. El bebé nace, por ejemplo, e inmediatamente se lo entregan a su madre. La madre enseguida empieza a hablarle al bebé, le dice, mi amor, dime si no eres la cosa más linda que existe. Y él es más rojo que una remolacha. Y ella le habla a ese pequeño bebé como si él ya fuera graduado del colegio o de la universidad. Bueno, ¿qué es la madre para ese bebé? Esa madre es un punto de referencia, un centro de referencia para aprender, que está fuera del bebé. Muy pronto llega el padre, y cuando el padre entra y se le permite tomar al bebé, él está muerto de susto porque el bebé es tan diminuto que tiene miedo de partirlo en 2, pero lo mira y dice, Dios mío, se parece a mí, o a su madre. El padre se convierte en un centro de referencia. El niño tiene hermanas y hermanos. Todos ellos son centros de referencia para aprendizaje que están fuera del bebé. Un niño crece hasta tener unos pocos años, sale a jugar en la calle, y en los callejones y cualquier otro lugar con el resto de los niños, y entonces todos esos niños son centros de referencia para el aprendizaje de ese bebé, ese niño. Él llega a casa una noche, y en la mesa, durante la cena o antes de la cena, y aquí él utiliza una palabra que no se usa comúnmente en su casa, y el padre se rasca la cabeza y se pregunta, bueno, ¿de dónde sacó eso? Bueno, lo aprendió de alguien. Ahora este niño va al colegio, al jardín infantil, a la guardería, y cada maestro es un centro de referencia para su aprendizaje. Todos los niños lo son. Todos los libros que este niño ha leído o que empezará a leer a medida que vaya creciendo. Él va a la escuela básica, a la escuela secundaria, y luego digamos que este joven va a la universidad. En la universidad todos sus profesores, todos sus estudiantes, todo lo que lee, todo esto es un centro de referencia para su aprendizaje. ¿Ven cómo opera el proceso de aprendizaje? En el campo de la filosofía, ¿por qué es que una persona sigue a Platón y otra sigue a Aristóteles, otra sigue a Sócrates, otra sigue a Freud, o a Hegel, o a Nietzsche? ¿Por qué? Es muy sencillo. Digamos que yo soy un estudiante de filosofía y estudio todos estos diferentes hombres. Todos ellos están metidos aquí en la mente, lo que han dicho. Ahora tengo aquí en la mente una mezcolanza de diferentes opiniones y puntos de vista. Todos estos hombres son centros de referencia para aprendizaje, pero en algunas áreas varían y difieren. Así que estoy confundido. En mi mente comienzo a catalogar, a escoger lo que me gusta, o lo que pienso que es correcto, o verdadero filosóficamente. Y digamos que por el proceso de eliminación, yo llego al punto en que creo que Aristóteles tiene la mayor cantidad de exactitud filosófica y digo, bueno, de ahora en adelante voy a seguir a Aristóteles. Entonces, ¿qué llego a ser filosóficamente? Me llaman un aristotélico. Eso es. O si yo decidiera que Platón es el más exacto de todos ellos, entonces llegaría a ser lo que llaman en los círculos filosóficos un platónico. O llegaría a ser un freudiano. ¿Ven cómo esto ocurre? Todo porque el hombre natural tiene que tener un centro de referencia para aprender que esté fuera de la persona misma que busca. Él tiene que tener un punto de contacto, pero no necesitamos solo un punto. La mayoría de nosotros hemos tenido múltiples puntos, miles de miles. ¿Qué del campo religioso? Muy bien, aquí hay un niño. Papá y mamá pertenecen a una cierta iglesia, así que este niño es criado en esta iglesia. Y cuando el niño, digamos, tiene 9, 10 o 11 años, él sale con un amigo o una amiga y va a la escuela dominical y a la iglesia de su amigo. Y allí esa mañana se encuentra en una iglesia diferente a la suya. Él escucha un punto de vista diferente
Y este contradice lo que se le ha enseñado en su propia iglesia. El punto de vista en la otra iglesia contradice lo que se le ha enseñado en su propia iglesia. Ahora tiene dos opiniones en su mente, dos cosas alojadas allí. Luego digamos que más tarde él va a otra iglesia, a otro grupo religioso, y hablando de los mismos pasajes de la Escritura, él escucha ahora un tercer punto de vista. Todos estos son centros de referencia que están fuera de la persona que busca. Digamos que entonces él va a la universidad, y en la palabra de Dios, por ejemplo, digamos que en su iglesia en particular, le enseñaron que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y que esta teoría de la evolución es solo una teoría que nunca ha sido probada como un hecho. Y de hecho no está comprobado absolutamente, y no es en ningún caso científica, hemos probado eso hoy. Pero él va a la universidad, y su profesor de biología o de algún otro curso le enseña que el hombre se desarrolló por el proceso de la evolución, la teoría de Darwin, lo que contradice lo que dice la exactitud de la palabra. Ahora el muchacho lo tiene metido en la cabeza y tiene que tomar una decisión. ¿Y sabe usted qué decisión tomará la mayoría de las veces? Él estará de acuerdo con la decisión que presenten la mayoría de los estudiantes. ¿Por qué proponen esta teoría los estudiantes? Por lo que enseñaron los profesores. El profesor le enseñó y él creyó lo que le enseñó el profesor. Y ahora él enseña a sus estudiantes. Así es como obtenemos todas las teorías, como la teoría de la evolución, empezando con el profesor de la universidad, al profesor de la escuela secundaria, al profesor de la escuela primaria, porque todos ellos fueron educados por este hombre, y a su turno han transmitido sus enseñanzas a sus estudiantes, y así va eternizándose. Así que aquí estoy yo en el campo religioso, y voy a la universidad, y al seminario, digamos, y estudio con todos estos hombres. Y cada hombre con que estudio, cada teólogo cuyos libros leo, es un centro de referencia para aprendizaje que está fuera de la persona que busca. Todos están metidos en mi mente, y se ha armado allí en mi mente una tremenda confusión. Yo no voy a admitirle esto a nadie, pero todos los que han pasado por esto lo saben, porque nunca se está seguro de nada, porque aquí hay un gran profesor que dijo una cosa, y por el otro lado un profesor igual de grande dijo algo que contradijo absolutamente lo que este profesor dijo. Así que tengo esto en mi mente, estoy confuso, pero no lo admito porque quiero que todos piensen que no estoy confundido, que soy un hombre que tiene todas las respuestas. Pero de veras estoy confundido. Así que a través del proceso de eliminación, a través de este proceso de eliminación que llevo a cabo nuevamente en mi mente, y catalogando estas cosas, digamos que llego a la conclusión que según mi modo de pensar y mi patrón de vida y lo que yo creo ser verdad, Martín Lutero tenía el mayor entendimiento de la verdad y la exactitud de ella, y entonces yo me convierto en lo que llamamos un luterano. Así es. Por otra parte, digamos que yo concluyo que Juan Calvino tenía la mayor exactitud. Entonces yo llego a ser un calvinista. O me vuelvo un discípulo de Barth o de Bullinger u otra cosa, porque por el proceso de eliminación y de catalogar las cosas en mi mente, he llegado a la conclusión de que estos hombres tenían la mayor verdad. Así es como tuvimos los hombres y las iglesias, tales como los luteranos, o como los bautistas, o como los metodistas, o como los calvinistas. Todo a través de la operación de los sentidos en el mundo natural, según la cual los 5 sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, todos esos 5 dan toda la información que llega a la mente humana. Y es por esto que creemos lo que creemos. Ahora, sabiendo que lógicamente tenemos que tener un centro de referencia, cada persona lo tiene que tener, y lo pongo en el singular porque esto es verdad, tenemos que tener al menos un centro de aprendizaje que esté fuera de la persona, pero la mayoría de nosotros hemos tenido centros de referencia múltiples y estamos confusos de un modo múltiple. Sabiendo cómo opera la ley de aprendizaje y cómo funciona, el Dr. Whitfield llegó a la conclusión hace muchos años que para él, esta palabra de Dios, esta Biblia, no la versión Reina Valera, sino la palabra de Dios que fue dada cuando los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, que esta palabra de Dios es nuestra única fuente de verdad. Fuera el hombre que busca. Esta es nuestra regla principal y única para la fe y la práctica. Es por esto que
Puesto que la ley del aprendizaje opera de la forma que lo hace, y que este es nuestro conocimiento en este campo, tenemos que tener un centro de referencia. Por años el Dr. Wierville leía alrededor de la palabra de Dios 2 o 3 obras teológicas a la semana, cada semana, porque sencillamente le encantaba leer, así que leía y leía y leía. Ahora bien, todos estos hombres eran centros de referencia para aprendizaje, y todo lo que recibió el doctor fue una mezcolanza de convicción personal, pero básicamente era confusión. Porque hombres igualmente grandes se contradecían unos a otros al referirse al mismo versículo de la Escritura. Así que cuando empezó a entender la operación de los sentidos en relación con el aprendizaje, finalmente llegó a la conclusión que en vez de estar en confusión toda una vida con todas las opiniones del hombre, estaba deseoso de llegar a un punto, a un centro de referencia para la verdad, que estuviera fuera de la persona que buscaba. Y eso era la palabra de Dios. Y él se ha jugado la vida en la exactitud y la integridad de la palabra de Dios. Si esta palabra está equivocada, entonces nosotros estaremos equivocados en lo que enseñamos. Pero estamos dispuestos a arriesgarnos. Si la palabra está equivocada, yo voy a estar equivocado en todo lo que les he enseñado sobre poder para la vida abundante. Y podría estar equivocado en todo lo que estoy tratando ahora. Pero si la palabra de Dios es correcta, entonces la ley del aprendizaje establece la verdad que estamos presentando, y esa es que esto se convierte en nuestra única referencia, nuestra principal, nuestra única regla de la fe y la práctica fuera de la persona que busca. Tenemos que tener algo que mirar, porque usted debe aprender de algo que sea externo a usted mismo. El hombre necesita un punto de contacto que esté fuera de sí mismo. Es por esto que creo que la palabra toma el lugar del Cristo ausente. El Espíritu Santo toma el lugar de Cristo en nosotros, por medio de su palabra. Yo creo que la Biblia nos da la verdad con respecto al origen del hombre, la caída del hombre, el destino del hombre. Yo creo que la Biblia nos da la verdad con respecto a la redención del hombre, su dominio, autoridad y poder sobre toda la creación de Dios. Yo creo que la Biblia nos da la verdad con respecto al destino futuro del hombre. Creo que nos da la verdad con respecto al origen y el propósito de la nación israelí. Creo que la Biblia nos da la verdad con respecto a Dios y su familia. Creo que la Biblia nos da la verdad con respecto a Jesucristo, su venida, su muerte, su resurrección, su ascensión, el dar del Espíritu Santo, su retorno. Yo creo que la Biblia nos da la verdad con respecto al nuevo cielo y la nueva tierra que Dios va a establecer. Creo que nos da la verdad con respecto a la nueva creación, la resurrección y muchos otros temas desconocidos. Yo creo que la Biblia nos da la verdad, no hechos. La palabra hechos proviene del latín factum, que significa algo hecho. Todo lo que el hombre hace es un hecho. Pero yo creo que la palabra de Dios es verdad. La verdad es lo que eternamente es lo mismo ayer y hoy y por los siglos. Y yo creo que la palabra de Dios es verdad. Y yo creo que esta revelación en la palabra de Dios es una necesidad absoluta para el hombre de los sentidos. Si este hombre de los sentidos va a ser educado, si va a ser un hombre completo. Sin el conocimiento exacto de lo que está escrito en la palabra de Dios, el mejor de los hombres naturales nunca será completo. Nunca llegarán al punto en que sepan que saben, y que estén completamente satisfechos. Porque para ser un hombre completo, el hombre natural tiene que conocer esta revelación en la palabra de Dios. Ahora quisiera que ustedes fueran conmigo a Isaías 43. Quiero leer junto con ustedes un versículo de la Escritura que es singular y dinámicamente importante y que poca gente realmente sabe manejar. El versículo 7 de Isaías 43. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Los he creado, los formé y los hice. Así que estas 3 palabras, los he creado, los formé, los hice, estas 3 palabras, creado, formado, hecho, ¿son sinónimas? ¿Y saben ustedes lo que dice la mayoría de la gente? Sí. ¿Y saben ustedes lo que digo yo? No. ¿Por qué? Bueno, les acabo de enseñar que la palabra quiere decir lo que dice, y dice lo que quiere decir. No es de interpretación privada. Cuando Dios dijo formado, ¿qué quiso decir? Formado. Cuando Él dijo hecho, ¿qué quiso decir?
hecho. Cuando él dijo creado, ¿qué quiso decir? Creado. Si él hubiera querido decir formado las 3 veces, ¿saben ustedes lo que la palabra diría? Diría formado en los 3 lugares. ¿Por qué dice yo he creado al hombre, yo formé al hombre, yo hice al hombre? Porque eso es lo que quiere decir. Ahora nos corresponde a nosotros averiguar qué quiere decir cuando dice que él creó, hizo y formó al hombre. Tomen otro versículo de la Escritura, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahora escuchen. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estas 3 palabras, espíritu, alma y cuerpo, ¿son sinónimas? Yo sé lo que ustedes dirán. No, no lo son. Bueno, ciertamente ustedes tienen razón. No más de lo que son sinónimas, creado, formado, hecho. Cuerpo, alma y espíritu no son sinónimas. Cuerpo quiere decir cuerpo, alma quiere decir alma, y espíritu quiere decir espíritu. Ahora nos corresponde a nosotros ir a la palabra y dejar que la palabra hable en cuanto a qué es formado, hecho y creado, qué es cuerpo, alma y espíritu. En el principio. ¿Cuándo fue este? En el principio. ¿Hace cuántos años? Yo no lo sé, ni nadie lo sabe. Más adelante, cuando lean Génesis con ustedes, regresaré a esto. Pero como saben, dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es en el principio. En el principio. Cuando sea que haya sido. En el principio, cuando sea que haya sido, el hombre fue formado, hecho y creado. Él era un ser tripartito, un ser de 3 partes. El cuerpo del hombre fue formado, el alma del hombre fue hecha, y el espíritu dentro del hombre fue creado. Esto es en el principio. Esta es la razón por la cual Isaías habla de formado, hecho y creado. Es por esto que Tesalonicenses habla de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo del hombre fue formado, el alma del hombre fue hecha, y el espíritu dentro del hombre fue creado. Esto es en el principio. Ahora vamos a Génesis, capítulo 2. Génesis 2, versículo 7. Vamos a ir a Génesis 1 otra vez, para ver la gran exactitud de la palabra de Dios y cómo contesta cada pregunta. Génesis, capítulo 2, en el versículo 7. Leemos: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí está la palabra formar. Formó al hombre del polvo de la tierra. Esta palabra formó significa moldear. Él formó el cuerpo del hombre. Él lo formó del polvo de la tierra. La palabra hebrea para formó es la palabra yatzar. Significa moldear a partir de algo, dar forma a partir de algo que ya estaba en existencia. Este es el significado de la palabra formó. Formar significa moldear, dar forma, y dice que esto es lo que él hizo cuando formó al hombre del polvo de la tierra.